En este video abordaremos la técnica o método de integración por partes. Esta técnica se puede aplicar a una gran variedad de funciones y es particularmente útil para integrandos que implican productos de funciones algebraicas y trascendentes como x por el logaritmo natural de x al cuadrado por e a la x de x y e a la x seno de x. Si observamos, estas tres integrales que tenemos de ejemplo tienen en común que son productos entre funciones. La integración por partes se basa en la fórmula de la derivada de un producto. Recordemos que cuando tenemos la derivada del producto de dos funciones, esta derivada es igual a la primera función sin derivar por la segunda función derivada más la segunda función sin derivar por la primera función derivada. Ahora bien, ya tenemos la derivada del producto de dos funciones, por lo tanto podemos aplicar el concepto de integral definida. Es decir, que si nosotros integramos la parte derecha de esta ecuación que obtuvimos, es decir, f de x por g' de x más g de x por f' de x, todo de x, el resultado que vamos a obtener es el producto de las dos funciones, f de x por g de x. Y si ahora aplicamos reglas de integración, entonces podemos decir que el producto de f de x por g' de x más la integral de g de x por f' de x todo de x es igual a f de x por g de x. Ahora, para facilitar el proceso, hacemos una sustitución de tal manera que u va a ser f de x y v va a ser g de x. En este caso, las dos diferenciales que le corresponden a estas funciones serían du va a ser f' de x dv va a ser g' de x y de esta manera nosotros vamos a poder observar que u la tenemos dentro de la estructura como f de x. Esta sería nuestra u. v, que en este caso tenemos es g de x, entonces acá la vamos a encontrar en nuestra función. Mientras que si nosotros observamos f' de x la vamos a encontrar acá, ¿cierto? Y g' de x la vamos a encontrar acá. Haciendo esta sustitución vamos a tener lo siguiente. Integral de u, que es f de x, por g' de x, que es dv, más la integral de g de x, que es v, por f' de x, que para nuestro caso sería du. Esto va a ser igual a f por g de x, pero nosotros vamos a colocar en este caso u por v. Entonces, si nosotros hacemos el despeje de esta integral u por dv, nos va a quedar que esto es u por v. Esta integral está positiva, la pasamos al otro lado como menos b por du. Esta fórmula que acabamos de hallar expresa la integral original en términos de otro integrante. Nos va a permitir hallar por el método de integración por partes la integral del producto de dos funciones. En algunos contextos se suele referenciar
esta fórmula de alguna manera mnemotécnica. Una de las muchas posibilidades que hay es la siguiente. Entonces nos dice la integral y entonces aquí vamos a recordar: un día vi unas vacas sin cola vestidas de uniforme. De esta manera, nosotros podemos hacer un ejercicio de recordación un poco más fácil y así poder tener presente la fórmula en el momento de aplicarla. Ya teniendo nuestra fórmula, ahora miremos el método para aplicarla. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo vamos a integrar por partes? Lo primero es que tenemos que tratar de que dv sea la parte más compleja del integrando que se ajuste a una regla básica de integración. Es importante que observemos que dv siempre debe incluir el dx en el integrando original. En segunda medida, tenemos que hacer que u sea la parte del integrando cuya derivada es una función mucho más simple que dv. En muchas ocasiones, este método y estos dos pasos se hacen algo complejos de determinar. Existe también una forma mnemotécnica de recordar y de hacer un poco más fácil la operación. Se trata de recordar la palabra hilate. ¿Qué significa hilate? Hilate nos va a permitir identificar inversas trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones algebraicas, funciones trigonométricas y funciones exponenciales. Ahora miremos cómo lo vamos a aplicar en un ejercicio de manera práctica. En este ejemplo nos plantean hallar la integral de x por e a la x. En este caso, lo primero que vamos a hacer utilizando la regla de hilate es ubicar las funciones que tenemos acá en producto. Entonces, lo primero que hacemos es identificar que tenemos x, que tenemos e a la x y también tenemos dx. Ahorita miramos ese dx a quién le pertenece. Inicialmente voy a ubicar la x y la e a la x. Entonces, x es una función algebraica, mientras que e a la x es una función exponencial. ¿Cuál es la forma de aplicar la regla de hilate? Miramos de arriba hacia abajo y la primera función que aparezca, esa función corresponde con u. Entonces, en este caso voy a decir u es igual a x, mientras que dv va a ser e a la x y le agrego el dx. Por lo tanto, si u es x, su derivada de u en este caso va a ser 1 de x, o simplemente dejamos el dx. Mientras que vamos a hallar v va a ser la integral de e a la x de x. En este caso, la integral de e a la x de x va a ser e a la x. Por lo tanto, ahora para nosotros resolver la integral, pues vamos a aplicar la regla. Entonces vamos a tener la integral de x por e a la x de x va a ser igual a u, en este caso es x, por v, en este caso obtuvimos e a la x, menos la integral de v, que es nuevamente e a la x por du de x. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Esto es x e a la x menos la integral de e a la x, que ya sabemos que es e a la x. Le agregamos la constante de integración y nos quedaría x por e a la x menos e a la x más c. Aquí podemos hacer, para terminar el ejercicio, factor común y decir que esto es e a la x factor común de x menos 1 más c. Y de esta manera ya tenemos
nuestra solución a la integral propuesta.